Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo quiero hablarte del sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa y no emoción. Es diferente. En biodescodificación ponemos mucha atención en diferenciar entre emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque la emoción es algo más visceral, es algo más que surge desde dentro, desde las entrañas. Tienen una función las emociones de protegernos y de ayudarnos a sobrevivir. La rabia muchas veces, la rabia bien llevada, ¿eh? La rabia nos ayuda a protegernos de otros, a defendernos, a atacar a esa persona o a ese animal en su momento que viene a por nosotros, que pone en peligro nuestra supervivencia. Entonces, siempre las emociones tienen una intención positiva. El miedo también nos protege. El miedo nos protege, por ejemplo, si yo estoy asomada en el piso número 20 de un edificio, pues tener miedo me evitará que cuando me asoma a un balcón, pues no cometa una imprudencia y me caiga por ese balcón, por ejemplo, ¿no? Entonces, las emociones es algo muy visceral que tienen una función de adaptación y supervivencia. Los sentimientos son diferentes, ¿por qué? Porque los sentimientos tienen un gran componente mental. El sentimiento es una emoción, podríamos decir, que pasa por el filtro de nuestra mente. Ya sabemos que nuestra mente pues, es muy dada a interpretar, bueno, pues bajo unos criterios, ya sabéis, si tú vas a montar películas mentales, pues es tu guionista, ese guionista interno que tenemos, el que te dice, no, 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 esto no es algo que puedes sobrellevar y a lo que te puedes adaptar, no, 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 esto es un drama intenso, esto es lo peor que te podía pasar, lleva mucho cuidado porque de esta no vas a salir y preocúpate en exceso, sufre que es que esto es irresoluble. Entonces, muchas veces ese guionista mental que tenemos nos lleva a pensar de esta forma. Y el sentimiento de culpa está muy relacionado con estos procesos mentales, con esas películas mentales y ese guionista que tenemos en nuestra mente, o guionistas, porque ya se pueden tener muchos, que nos hace interpretar la realidad de una forma muy sesgada. Es decir, el sentimiento de culpa se relaciona mucho con la ruptura de nuestros principios, de nuestros valores, de lo que para nosotros es absolutamente importante. Y se relaciona también con haber hecho daño a otros o a uno mismo. ¿Qué pasa aquí? Que entonces hay una interpretación de qué es admisible, de cuáles son nuestros valores y los valores que se deberían compartir por toda la sociedad o que llegamos a pensar que toda la sociedad comparte y que nosotros hemos roto esos valores, esos principios fundamentales, nosotros hemos roto pues por un error, por un descuido, por una negligencia, pero consideramos que deberíamos pagar la condena, porque la culpa conlleva condena, si a una persona se le condena en un juicio como culpable de un delito, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Se va a aplicar pues una condena, vamos. Si se le aplica una condena, se le aplica una condena. Entonces, la culpa, además, pues bueno, pues por la educación que hemos recibido en muchos niveles, la culpa conlleva castigo, conlleva condena. Por lo tanto, cuando nos sentimos culpables porque hemos roto valores o principios o hemos hecho daño a otros, el objetivo positivo de la culpa es que reflexionemos, que seamos conscientes de qué ha pasado y de qué podemos hacer en el futuro para no volver a equivocarnos o no volver a hacer daño. Pero cuando el sentimiento de culpa no recae bajo este criterio de analizar, de aplicarme comprensión y compasión, es cuando se vuelve negativa. Es decir, cuando yo no soy consciente de que he cometido un error como todos los seres humanos, de que puedo resolverlo, puedo rehacer, puedo pedir perdón, puedo aplicar un correctivo sobre mí misma y sobre la situación para no volver a caer en eso. Si yo no soy consciente de esto, es cuando la culpa se vuelve un sentimiento muy dañino, muy, muy, muy dañino. Y por supuesto, llega a afectarnos a nuestro equilibrio interno, llega a afectarnos a nuestra salud, a nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque esa culpa se convierte en una rumiación constante y llega, bueno, pues a plasmarse en tipos de creencias como yo no me merezco nada por haber cometido ese error, yo no me merezco nada por haber hecho daño a otros, yo soy culpable de haber hecho daño a otros, de haber cometido ese error, de no haber alcanzado, de no haber satisfecho las expectativas que otros tenían sobre mí, soy culpable, me merezco un castigo, me merezco una condena, pero ese castigo, esa condena no viene de afuera, sino que me la estoy dando yo
inconscientemente muchas veces. Entonces tenemos que estar muy atentos a el sentimiento de culpa. Así que, primero, tenemos que darnos cuenta que es un sentimiento que surge de un proceso mental, de evaluar una situación que ha podido estar más o menos acorde a nuestros valores y principios fundamentales y que hemos hecho una valoración absolutamente subjetiva que tenemos que revisar. Porque, vale, es cierto, a lo mejor, pues aparcando el coche, no me he dado cuenta, tenía mucha prisa o estaba muy nerviosa y soy culpable de haber rozado el coche de atrás. Vale, bueno, pues lo que tengo que hacer en ese momento es, bueno, pues tengo que dejar, bueno, ya sabemos cada uno cómo tenemos que actuar, ¿no? Pero bueno, a lo mejor le dejas una nota al conductor o llamas al seguro, vale. Pero lo siguiente que tengo que hacer es no torturarme por haber hecho eso. Y pongo este ejemplo como pueden ser cualquier otro. La cuestión no es torturarme, qué culpable me siento, qué mal, esto no lo voy a soportar nunca, esto es algo que nadie me va a perdonar, porque bueno, a lo mejor el daño que le has hecho a otro coche, bueno, se puede resolver, pero ya sabemos que, bueno, pues cuando hablamos de relaciones personales, sí que podemos caer en una culpa y podemos llegar a pensar que es irresoluble. La cuestión está en, tenemos que hacer un repaso consciente de cuál ha sido la situación, qué hemos hecho mal, evidentemente para mejorar en el futuro, para hacerlo mejor y, bueno, ver qué más se puede hacer. Quizás puedo pedir perdón a otra persona, quizás puedo hablar con el entorno de esa otra persona también si es necesario. Es decir, yo puedo tomar acción para resolver y reducir esa culpa, siempre asumiendo que soy responsable de lo que hago o de lo que no hago, ¿no? Si le doy un golpe al coche de atrás y no hago nada, pues evidentemente soy responsable de haber causado un daño al coche y irme yo como si no pasara nada. Bueno, pero si es que yo le he causado un daño, soy responsable, ¿no? Entonces, tenemos que ser responsables de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho y asumir la responsabilidad. La biodescodificación siempre nos pide asumir la responsabilidad. La responsabilidad no es la culpa, no es el machaque, no es la rumiación, no es sentirse que se merece la condena eterna. No, no es eso. La responsabilidad es saber que yo soy dueña de mis actos, a veces de mis no actos, y en base a eso ser consciente de qué puedo hacer la próxima vez en la que yo esté en esa situación. ¿Ok? Hay Podemos hablar también de tipos de culpa. Hay una culpa real, es decir, estaba aparcando y he dañado el coche, o hay culpa, podríamos decir, imaginaria. Es decir, cuando yo, por ejemplo, llego a una reunión, hay un grupo de gente y todos se callan cuando llego yo. Entonces yo quizás puedo empezar a imaginar que es que se han callado todos porque la vez anterior en la que estuve con ellos debí decir algo ofensivo o debí hacer daño a alguien y por eso no me quieren hablar. Entonces ya activo toda una serie de mecanismos de culpa, de no hables, no pienses, no hables, no digas, vete cuanto antes. Puedo empezar a elaborar bueno, pues toda esa película mental en mi mente y sentirme muy mal, que mi actitud y mi comportamiento evidentemente ya no sean pues unos comportamientos aceptados entre ese grupo social, me vean rara, ellos evidentemente también hagan pues, sus películas mentales y yo me vaya con esa culpa imaginaria, que esto también se extiende, se puede extender hasta el infinito, me vaya con esa culpa imaginaria. Quizás lo que estaba pasando es que me estaban preparando una fiesta sorpresa, es que no era nada negativo, pero yo lo he interpretado así y con esa culpa imaginaria, bueno, pues puedo llevar a incluso boicotear la relación con todas esas personas, ¿sí? Entonces hay una culpa real, es decir, yo he dado un golpe al coche de atrás, soy responsable del golpe que he hecho, vale, entonces reflexiono y tomo acción. Hay una culpa imaginaria, que es esa que me lleva a elaborar una película mental y en base a eso desarrollar comportamientos, actitudes y llegando incluso a estropear pues esas relaciones o el ambiente que puede haber entre esas personas. Hay también una culpa vicaria, podemos hablar de una culpa vicaria que se tiene cuando se está observando el sufrimiento de otras personas y se siente que no se puede hacer nada. Quizás yo puedo estar viendo que hay un drama en un país muy lejano donde ni siquiera se permite entrar, por ejemplo, a turistas o a personas que vienen de otros países. Entonces, aunque yo quisiera ir ahí a ayudar, no podría, pero puedo llegar a sentirme culpable. También puede sentirse culpable, sintiendo esta culpa vicaria, alguien
que vea que en la familia se está cometiendo, pues bueno, se están llevando a cabo unos comportamientos o unas actitudes que son muy dañinas, pero yo intento actuar y no puedo llegar a más, soy incapaz de resolverlo y veo que otra parte de la familia sí que favorece esa situación y yo me puedo llegar a sentir mal por esto, porque estoy viendo un sufrimiento y yo me culpo de no poder hacer nada o de no poder hacer nada más. Se puede llegar a sentir también una culpa colectiva, pues quizás si has nacido en un país que ha cometido abusos sobre otro colectivo o sobre otro país o sobre otra región, se puede llegar a sentir esa culpa colectiva, es decir, soy parte de un colectivo que está o ha ejercido o está ejerciendo un daño o sufrimiento sobre otros y aunque yo directamente no he sido quien ha ejercido ese daño, me siento culpable, quizás puede venir también pues, de generaciones anteriores, ¿no? De, bueno, pues yo soy parte de un país que hace unas generaciones o hace décadas o hace años cometió cierto abuso sobre una parte de la población y yo me siento culpable. Dependiendo de los autores y dependiendo de los estudiosos, pues hay distintos tipos de culpa, pero yo creo que teniendo en cuenta estos tipos de culpa que te he nombrado, es bastante, bueno, es suficiente como para darnos cuenta qué tipo de culpa estamos sintiendo, si es una culpa real, si es una culpa imaginaria, si es una culpa que yo siento como una carga transgeneracional o algo que me supera porque viene, pues eso, del colectivo del que soy parte, ¿no? Del país, de la región o de un colectivo, pues a lo mejor religioso, por poner un ejemplo, ahí podríamos hacer un trabajo transgeneracional profundo, o esa culpa vicaria de yo estoy viendo que hay un daño y siento que no puedo hacer nada. En todos estos casos tenemos que aplicar conciencia, es decir, bajo qué creencias, bajo qué formas de pensamiento, bajo qué patrones de pensamiento estoy yo llegando a sacar estas conclusiones que me hacen sentir culpable. ¿Cuáles son las creencias? Pues como he dicho, no me merezco nada por ser parte de este colectivo que cometió daños y abusos, no me merezco nada por haber cometido un error porque yo no debería cometer errores, yo debería ser una persona que hace todo de forma perfecta. Este tipo de creencias surgen en entornos familiares, en la infancia, donde hay a lo mejor una exigencia muy grande o hay una comparación entre miembros de la familia. Tenemos que analizar si hay creencias de tú tienes que resolverlo todo, no te mereces nada bueno si no resuelves las situaciones. Son diversas las creencias que se pueden ocultar debajo de este sentimiento de culpa. Hay que hacer un trabajo, pues bueno, extenso y de reflexión profunda, porque tampoco hay que limitarse a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las creencias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no estoy en ninguna de estas, o esta sí, esta no, sino que lo bonito de identificar las creencias es hacer un trabajo de reflexión, de profundización, de escucha, ¿vale? Es la parte más bonita de la biodescodificación, la de descubrir por ti misma, por ti mismo, qué hay dentro de ti que te está llevando a comportarte de esa manera. Y la clave final para liberarse del sentimiento de culpa es la compasión, la comprensión, es decir, ¿qué me puedo dar yo a mí misma o a mí mismo para liberarme de esta carga? Porque estoy segura que a otras personas, tú alguna vez, si estás sintiendo ese sentimiento de culpa por lo que tú has hecho, o por ser parte del colectivo, como hemos dicho, o por lo que no puedes hacer, por no poder ayudar a otros, seguro que a otras personas tú les has dicho alguna vez, bueno, no seas tan dura, tan duro contigo mismo, comprende que todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos estamos improvisando en esta vida. Es decir, a otras personas o a tus hijos o a tus sobrinos, a tus nietos, seguro que en algún momento les has ayudado a rebajar esa carga y a entender que la vida está llena de errores y de aciertos, pero quizás no te estás dando tú esa comprensión y esa compasión. Así que una de las grandes claves para liberarse del sentimiento de culpa es la compasión, la comprensión, aceptar que el error es humano y aceptar que parte de la vida supone asumir la responsabilidad y, bueno, en mirar al futuro bajo este prisma de la próxima vez lo haré mejor y me comprometo a hacerlo mejor porque voy a darme cuenta de que he hecho bien, que he hecho mal y en qué tengo que mejorar. Y me propongo hacerlo mejor. Si a la próxima vez no lo he hecho perfectamente, porque ese objetivo es bastante inalcanzable y bastante dañino también, pero siempre mejorando, siempre siendo consciente que se puede pedir perdón, siempre siendo consciente de que vamos a avanzar hacia una vida más consciente y hacia una vida más coherente, pero que tenemos que ir, bueno, pues dando un paso detrás de otro. Así que solución ante la culpa, comprensión y compasión.
mucha conciencia, mucho darnos cuenta, analizar muy mucho las creencias que nos llevan a sentirnos tan culpables y a deshacernos de esas creencias. Es decir, si en algún momento en mi familia o en el colegio o en el entorno en el que me he educado y desarrollado me han hecho creer que quien comete un error ya no merece nada bueno y tiene que pagar una culpa eterna, por decirlo así, tengo que analizar esa creencia. Oye, pero esto es verdad, pero es que alguien se merece tanto castigo por cometer un error. Oye, yo creo que no, ¿vale? Entonces voy a analizar mis creencias, voy a ponerlas en duda, voy a cuestionarlas y elaboro una creencia nueva para mí que sustituya esa creencia anterior. Es decir, elaboro una creencia que diga, soy responsable de mis errores y me comprometo a ser mejor, a hacerlo mejor la próxima vez. Asumo mi responsabilidad, pido perdón y lo haré mejor la próxima vez. Entonces, una creencia que te lleve a la comprensión y a la superación es una creencia que nos ayuda a vivir mejor, que nos potencia, que nos abre las alas y por supuesto nos permite ser más libres. La culpa nos tiene absolutamente encarcelados. Así que te propongo que hagas toda esta reflexión para liberarte del sentimiento de culpa, que te des mucha comprensión, mucho cariño, mucha compasión y que analices muy mucho de dónde viene para soltarte de esas cadenas, ¿ok? Cuéntame en comentarios si la culpa te ha hecho sentirte mal más de una vez y, por supuesto, cuéntame si cuando te das compasión te sientes mejor. Un besito y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.